Es para nosotros una dicha, un gran privilegio estar en este día en torno a tu palabra, Señor, adorándote, acompañados de otros santos, incluso de amigos que vienen a exponerse a tu verdad, Señor, y nosotros con la esperanza de que tú trates salvíficamente con ellos. Pero queremos darte gracias, especialmente este día, Señor, por la dicha de amanecer con un clima estupendo, después de vivir un sábado donde prácticamente no vimos el sol y llovió todo el día. Gracias por el privilegio de estar aquí, tener un techo, tener la posibilidad de adorarte, que las autoridades civiles no nos persigan o castiguen por adorarte. Gracias, Señor, porque hasta hoy has retenido la maldad de este mundo y nosotros podemos libremente exponernos a tu verdad y conocerte más. Te imploramos en Cristo que uses poderosamente tu palabra en el día de hoy. Te imploramos en Cristo que uses, Señor, las verdades que van a ser reveladas y acentuadas en nuestros corazones para que nosotros temblemos ante tu presencia, te conozcamos más y nosotros también podamos glorificar más tu nombre. En Cristo imploramos que uses tu palabra poderosamente en este día. Rogamos tu favor sobre todos nuestros hermanos y amigos que pretenden estar aquí con nosotros y no han llegado. En Cristo Jesús. Amén. Amén. En la primera clase de este capítulo comencé con una pregunta que voy a repetir hoy y espero hoy tener más personas con una respuesta segura a esta pregunta. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Esa es una pregunta que pudiéramos hacer de muchas maneras, pero realmente con ella decimos mucho. Hay quienes piensan que somos pecadores cuando comenzamos a pecar o cuando comenzamos a pecar conscientemente e ignora la verdad que la Escritura enseña, que nosotros pecamos porque somos pecadores. Y el hecho de que seamos pecadores y por eso pecamos no nos hace menos culpables, sino que nos hace una raza, o sea, somos una especie que desde que nace en rebeldía contra Dios, nace merecedor de su ira. Cuando usted ve un mosquito, yo no sé qué es lo que usted piensa y siente, pero yo voy directo a matarlos. Yo sé que a mí me enseñaron muchas veces que no se hace así, que se hace botando el agua limpia y toda la historia esa, pero yo hago las dos cosas. Donde quiera caer una vasija con agua, trato de buscar a ver si hay larvas, la viro, pero además de eso, cuando veo un mosquito intento matarlo, porque lo único que hace es daño. Yo sé que algunos son usados para polinizar, pero la mayoría de lo que hay aquí en la ciudad no es para eso, es para hacer daño, entonces los quiero matar. Nosotros, hermanos y amigos, somos pecadores desde que nacemos. Nosotros merecemos la ira de Dios desde que nacemos. Solo nos hace falta tiempo para pecar, pero somos pecadores. Es la verdad que hemos estado viendo todo este tiempo estudiando el capítulo 6 de nuestra confesión de fe. Pero si nosotros seguimos meditando en ello, hay una frase que yo he usado también aquí. Ya no es nueva, la he usado muchas veces. Yo la escucho desde niño, pero yo de niño no entendía esta frase. Yo de niño no la entendía. Realmente yo no podía, para mí no tenía sentido la frase. Y la decía un niño al lado mío, pero ese niño sí la entendía.
ese niño sí sabía, y yo no era muy niño, era un adolescente, cuando lo escuchaba no lo entendía. Y este adolescente, que era mi amigo, la repetía. O sea, en muchas ocasiones lo escuché de su boca y no entendía ni papa, y no me atrevía a preguntarle, porque casi siempre él estaba molesto cuando la decía. Él decía, mientras más conozco a las personas, más amo a mi perro. Y para mí no tenía ningún sentido eso. Yo era realmente hijo de padres casados. Yo nací en una familia feliz. Mis hermanas mayores que yo se llevaban muy bien conmigo. Mi familia era una familia bastante pacífica. ¿Qué puedo decirle? Mi madre siempre me atendió muy bien, no vi violencia en mi hogar. Yo fui privilegiado en ese sentido. Yo sé que mi amigo no. Mi papá era un alcohólico, pero no era una persona que tomaba nunca fuera de casa. Nunca, muy pocas veces lo vi fuera de sí por el alcohol. Era una persona de los que tomaba pacíficamente en su casa. Cuando llegaba después de trabajar se daba unos traguitos, ustedes conocen eso. Y allí él podía ser que mi mamá se molestara un poco con él, pero solo eso. Yo no veía ese pecado en el ser humano que veía mi amigo. Mi amigo sí estaba claro de quién era el ser humano. Yo pensaba que las personas eran buenas. En el entorno en que yo vivía, todo el mundo era bueno según mi criterio. Así que ese dicho, mientras más conozco a las personas, más amo a mi perro, para mí no tenía ningún sentido. Sin embargo, hoy tiene más sentido ese dicho para mí. Hoy yo sé por qué existe esa frase, por qué existe ese dicho. Y es que indudablemente los perros tienen cualidades. Nosotros tenemos que tener cuidado porque esto es una mentira, pero tiene una verdad. O sea, es un dicho donde hay verdad, pero también todo no es verdad. Nosotros debemos amar más a las personas, aun cuando sean malísimas, porque son creadas a imagen de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Un perro quizás nunca, un perro tuyo nunca te sea infiel. Puede ser que siempre te agradezca, puede ser que siempre no esté molesto contigo, no te haga las acciones malas que hacen los hombres, como te decepcionan. Puede ser eso un perro, porque Dios lo hizo así, porque Dios lo creó para que fuera así, y por instinto Él se comporta así, pero no quiere decir que sea mejor que una persona. Sin embargo, indudablemente, por eso encuentran muchas personas que prefieren tener perros, convivir con perros, que convivir con personas. Porque han chocado muchas veces con los daños que puede provocar una persona. Una de las verdades más tristes del ser humano es la verdad que estamos enseñando sobre la caída del hombre. Es una de las verdades más tristes del pecado, del castigo del pecado, y especialmente las implicaciones de esa verdad que vamos a tratar hoy. Yo, mientras preparaba esta enseñanza, realmente estaba triste. Yo estuve triste preparando esta enseñanza, triste por esta verdad. Vamos a dar respuesta a algunas interrogantes importantes sobre la realidad del pecado y la caída del hombre. Como por ejemplo, ¿el hombre después de la caída puede hacer algún bien? ¿Puede el hombre después de la caída hacer algún bien? Ya nosotros sabemos y hemos dicho que el hombre puede hacer algunas cosas buenas en sí. Pero eso le podemos llamar el bien, bíblicamente hablando. ¿Están todos los hombres inclinados al mal? ¿Todos? ¿Están todos los hombres inclinados al mal? Cuando nosotros somos regenerados, cuando nacemos de nuevo, cuando Dios nos cambia el corazón, ¿ya no tenemos relación con el pecado?
Los cristianos de verdad, esos que de verdad son cristianos, que llegan a una santidad real, una santidad de esa, ya tienen muchos años de ser cristianos y oran mucho y viven para Dios, esos cristianos nunca pecan. Podemos llegar a este mundo, podemos llegar en este mundo a ser santos, apartados para Dios totalmente, de tal manera que no pequemos voluntariamente nunca. Vamos a ver. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen la respuesta. Nosotros vamos a ver esa respuesta bíblicamente. Primero vamos a ver lo que dicen los autores de la confesión. Vamos a hablar hoy sobre los frutos y la permanencia del pecado original. Los frutos del pecado original y la permanencia de este. Primero vamos a ver los frutos que en el pecado actual, en el párrafo 4, que dice así: de esta corrupción original por la cual estamos totalmente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien. ¿Oyeron esto? De esta corrupción original por la cual estamos totalmente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien. ¿Usted está oyendo lo que dicen? No podemos hacer bien. No podemos hacer bien. Están queriendo decir los autores ¿qué cosa? Están queriendo decir que nunca puede un ser humano ayudar a nadie, que nunca un ser humano puede amar a otra persona, que nunca puede incluso dar su vida por otra persona. No están diciendo eso. Pero ellos le están llamando bien, todo bien, a otra cosa. Todo parece indicar. Porque el todo bien, hablando bíblicamente, no es lo que nosotros llamamos ser bueno. No, yo ayudo a todo el mundo, a mí el que me pide yo le doy, yo sí no le tengo odio a nadie, cosas así, que nosotros pensamos que eso es el bien en sí. Bueno, parece que eso no es lo que los autores de la confesión aquí están diciendo que es el todo bien. Porque si nosotros preguntamos, y ahora yo le pregunto a las madres que están aquí sobre sus hijos que no son creyentes, o las abuelas que están aquí sobre sus nietos que no son creyentes, ¿qué me van a decir ustedes de ellos? A lo mejor todas las personas que están al lado lo miran así, si conocen a los hijos, a los nietos, lo miran así. Si la escuchan hablar de sus hijos y sus nietos, porque sus hijas, ay, ¿entienden? Nosotros los vemos buenos. Nosotros somos buenos, los vemos buenos, somos sus familiares. Ahora, abuela y madre que está aquí, usted y yo, tenemos la responsabilidad de dejar de ver con nuestros corazones y ojos y comenzar a ver como Dios ve, porque lo que usted está viendo no es la realidad. Usted madre y abuela y padre y todos los que estamos aquí, tenemos que dejar de mirar a nuestros hijos y decir, ay, Angelito, mira qué lindo, mira qué buenos. Por favor, nosotros tenemos que dejar de asombrarnos cuando vemos a una mujer de Dios decir, mis hijos son unos pecadores, ellos merecen la ira de Dios, ellos tienen algunas características buenas, ellos tienen algunas cosas buenas que guardan de la imagen de Dios, pero yo ruego a Dios que un día miren a Cristo y se salven. Usted tiene que mirar a esa mujer y dejar de pensar, ay, qué extremista. No. Usted tiene que mirar a esa mujer que habla así y no juzgarla, decir, esa mujer no tiene corazón. Esa mujer no juzga demasiado fría. No, esa mujer juzga bíblicamente. Esa es una mujer que tiene su mente y su corazón transformado por la verdad de Dios. Y no mira con su corazón y con sus ojos. Mira con la verdad que Dios le ha revelado su palabra y mira con los verdaderos lentes. No está engañada por la mentira de la bestia. Mira según la verdad. No mira qué lindo mi hijo es bueno, mi hijo tiene un corazón bueno. Mentira. Ella sabe que su hijo no es bueno. Y ella sabe que su hijo no tiene un corazón bueno, de hecho lo tiene malo. Y el que haga algunas cosas buenas y que vaya y la abrace a ella y le diga, mamita, como te quiero, eso no quiere decir que sea bueno. Eso lo hacen los perros con sus madres. Los cachorros con sus madres.
Eso lo hace cualquier animal que después destroza a la madre. Si tiene que destrozarla o la monta porque es un animal. Entonces, por favor, no piense de una manera como si usted estuviera ciega o ciego. No valore las cosas como el mundo lo valora. Usted debe valorar según como Dios le ha dicho, que es la verdad. Los autores de la confesión dicen que todo bien, nosotros somos incapaces, miren cómo dicen, totalmente indispuestos, incapacitados, no tenemos la capacidad, opuestos a todo bien. ¿Ya? Eso es lo que dicen. Vamos a ver si eso ellos lo pueden demostrar bíblicamente. Pero esa es su declaración. Ahora, también dicen, no solo que no podemos hacer el bien, sino que estamos enteramente inclinados a todo mal. Fíjense que es los dos extremos. Tanto no podemos hacer el bien como estamos inclinados a todo mal. Y por cierto que hablan de todo bien y todo mal. Inclinados a todo bien. No podemos hacer el bien, no podemos hacer nada y somos inclinados al mal. Y de aquí proceden, dice, todas las transgresiones actuales. O sea, todas las transgresiones que nosotros hoy cometemos proceden de esa incapacidad original que heredamos en Adán. De ahí proceden todos. Entonces, bueno, inicialmente nos hablan del fruto actual de la corrupción original en nuestra naturaleza. Y nos dicen que, bueno, somos incapacitados de hacer el bien y inclinados a hacer el mal. En Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 se nos habla de ello. Por citar solo algunos textos. Miren cómo habla Romanos 8 de las personas que no están en Cristo. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué cosas son los designios de la carne? Los deseos de la carne, los deseos de la naturaleza que heredamos de Adán. No son los deseos de este cuerpo, no son los deseos del cuerpo. A veces el cuerpo obedece a esos deseos de la carne, pero la carne es nuestro ser espiritual, ya pecador, heredado de Adán. Eso es la carne no es esto. Yo sé que en ocasiones la Biblia le llama carne al cuerpo, en ocasiones, pero tenemos que tener cuidado. Aquí no se le está llamando carne al cuerpo, aquí se le está llamando carne a los deseos pecaminosos que vienen de dentro del corazón. Ahora, esos deseos, muchos, a veces nosotros nos complicamos cuando queremos separar el espíritu del cuerpo o el cuerpo del espíritu. Cuando intentamos hacer eso, nos vamos a complicar muchas veces, porque es que nosotros somos un ser integrado perfectamente y a veces es muy difícil separar el alma del cuerpo o la parte espiritual de la material en nosotros. Pero lo que sí es cierto es que aquí los deseos de la carne es algo espiritual que muchas veces transforma en deseos corpóreos también. Ahora, miren cómo lo dicen mi puntero, disculpen. Cada vez me lo pongo más. Entonces, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Fíjense, los deseos que hay en el corazón del ser humano son enemigos de Dios. Enemigos de Dios. No está hablando, fíjense que no está hablando de que usted no tenga alguna vez algún deseo aparentemente bueno. Tengo el deseo de bañarme en la playa, de comer, eso, nada, todo eso eres tú el centro, ¿no? Tengo el deseo de ir a ver a mi mamá. Bueno, eso es un deseo que no es malo, tiene que ver con honrar a mi padre, a mi madre. Pero no son deseos que salen de un corazón que quiera glorificar a Dios. No, son los deseos muchas veces de llegar a casa de mamá y sentarnos
Ay, mami. Y mamá hace pino. ¿Quieres cafecito? Como me gusta eso. ¿Y quieres esto? ¿Y quieres lo otro? No es el deseo de ir y honrar a la madre. Mamá, siéntate ahí. ¿Cómo te sientes? Que no te vayas, no te levantes a nada. Yo vine aquí a hacerte café, yo vine aquí a honrarte, yo vine aquí y en ningún momento le levanto la voz, y en ningún momento le digo, ay, mamá, está bueno ya. Oye, tengo paciencia con ella. ¿Dónde están esos deseos? Miren, los deseos naturales nuestros, los deseos de la carne, del ser pecaminoso, son siempre enemistad contra Dios. Esto es lo que dice la Biblia, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los deseos nuestros, los deseos naturales, los que vienen de la naturaleza pecaminosa, no se sujetan a la ley de Dios, no pueden sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según esos deseos no pueden agradar a Dios. Eso lo dice Dios en su palabra. Eso lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Los deseos del hombre son enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Esa es la verdad. Entonces, por eso los autores de la confesión pueden decir, usted puede juzgar según las apariencias, hermano. Usted puede decir, no, el hombre sí, el hombre no es tan malo. Bueno, ¿por qué? ¿De dónde tú sacas eso? Bueno, eso yo lo saco de que tal millonario donó no sé cuánto. Y usted sabe cuál fue la intención del corazón de ese hombre. No, bueno, Dios dice, tú no sabes, Dios dice que el deseo de la carne es enemistad contra Dios. O sea, y todos nosotros somos hijos de Adán y heredamos de Adán la naturaleza pecaminosa, o sea, la carne. Así que cuidado con nosotros decir lo que no dice la Biblia. Porque decir lo que no dice la Biblia es juzgar y es hablar conforme a lo que nosotros juzgamos, es lo que vemos y sentimos, pero no según la verdad de Dios. Lo que dice Dios en su palabra es que el hombre es esto, con deseos pecaminosos, contrarios a Dios, que no se pueden sujetar a la ley de Dios. Miren, los deseos del hombre, la naturaleza del hombre, no es amar a Dios con toda su fuerza, su corazón, su mente y su alma. No se puede sujetar a esa ley. Y no es conforme a amar al prójimo como a él mismo. Nunca los deseos del hombre son así. Siempre son en enemistad contra Dios. En Colosenses capítulo 1, verso 21 vemos esta verdad desde otra perspectiva. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El apóstol Pablo, que fue el autor de la carta a los Colosenses, le escribe a los cristianos en Colosas y le dice, ustedes y yo también éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente. Fíjense que no era solamente las acciones. Por eso es que se cogen estos versos. Por eso es que traemos estos versos. Porque no es solamente las cosas que hacemos. A veces nosotros decimos, no, en lo que hacemos sí, pero bueno, la intención de la mente, del corazón, no, es que en la mente. Que es donde primero uno piensa para después hacer. Nosotros éramos enemigos en nuestra mente. Y además hacíamos malas obras. Ahora Él nos ha reconciliado. Las obras que hacíamos antes, ¿cómo eran? Malas. O sea, todas las obras que nosotros hacíamos eran malas. ¿Y no hacíamos algunas cosas buenas? Los no cristianos no hacen algunas cosas que son buenas. A ver, ¿usted no ha visto un homosexual que trata bien a su mamá? Eso se repite. Hacen fijación con las madres, los homosexuales, hombres sobre todo, no sé, los homosexuales de exceso femenino, pero he visto mucho eso. Casi la idolatran. Otra cosa marcada que veo en ellos es que además son idólatras de todo tipo de ídolos, de muñecos, de lo que les llaman santos. Caen en esos otros pecados también.
Ahora, lo de la madre, si caen en otros pecados, si son pecadores, ahora, lo de la madre, ¿será una buena obra? ¿Será que quieren honrar a las madres? ¿O será algo que su propia pecaminosidad les lleva a supervalorar a la madre y quizás subvalorar al padre? Quizás. Yo estoy haciendo simplemente una pregunta, yo no tengo la respuesta, no tengo todas las respuestas. Lo que sí sé es lo siguiente. Eso que hacen con la madre, delante de los hombres, nosotros cuando vemos la comparación entre un heterosexual que no se acuerda de su mamá, nunca la llama por teléfono, nunca, y un homosexual que sí está pendiente a ella, uno dice, bueno, este homosexual hace una mejor obra con su madre que este heterosexual, ¿no? Decimos así. Juzgamos según nuestras medidas. Pero, hermanos, Dios dice lo que hacen un inconverso antes de convertirse son malas obras. Aun cuando está en el extranjero, le manda $100 a su mamá, sí, malas obras. Porque nosotros no sabemos la motivación del corazón, nosotros no sabemos de dónde salió el dinero, nosotros no sabemos nada, nada sabemos. Dios, que sí sabe, dice que nuestras obras antes de ser cristianos eran malas, hacíamos malas obras, hasta esas que nosotros decimos qué bueno como se ocupa de su mamá, o qué bueno esto, qué bueno lo otro. Mira cómo él comparte con su hermana, mira cómo le da fulanito. No, fíjense de eso, hermano. La motivación del corazón es mala. Somos enemigos de Dios en nuestra mente. Yo pregunto, todo eso, vamos a suponer que una persona no cristiana, viva para darle a otros, viva para honrar a sus padres. Vamos a suponer que sea así, que de verdad tenga a sus padres ahí donde tienen que estar, honrándolos siempre, hablando bien de ellos siempre, procurándole bien a sus padres. Además, nunca mata a nadie ni odia a nadie, ama a todo el mundo. Vamos a suponer eso. Pero además de eso, vamos a suponer que esta persona tiene una relación lícita con una sola persona y mira a esa sola persona. O sea, está casado, mira a esa sola persona, vive, no adultera nunca. No codicia a la mujer de su prójimo, no codicia nada de su prójimo. Es una persona contenta con lo que tiene, ama a su prójimo tanto que prefiere que otros tengan y él no tener. Perfecta en toda la segunda tabla de la ley. Yo pregunto, ¿y Dios? Esta persona ama a Dios con todo su corazón, fuerza y alma. Esta persona conoce la palabra de Dios al dedillo. Esta persona no toma el nombre de Dios en vano nunca. Esta persona honra al Dios de las Escrituras. Esa persona, si es así, ¿por qué no es creyente? ¿Por qué no es cristiano? La primera tabla de la ley, no la segunda, la primera tabla de la ley se resume en esto: amar a Dios con todo el corazón, la fuerza, el alma y la mente. Si tú no amas a Dios, tú eres un pecador, tú eres un perverso. Primero, no conoces la verdad, no andas en la verdad, andas como si no hubiera Dios. ¿Sabes quién es Dios para ti? Probablemente seas tú mismo. Es alguien que es enemigo de Dios en su mente. En su mente es enemigo de Dios. Es enemigo en la mente de Dios. Entonces, esta persona, puedes estar seguro, no está capacitado para hacer el bien. Está totalmente indispuesto e incapacitado para hacer el bien. Y más bien lo que hace es el mal. Bien, el fruto de eso, de la corrupción actual, es nuestros pecados actuales. De la corrupción que heredamos es que nosotros seguimos teniendo pecado hoy. En Santiago capítulo 1 versículos 14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Sí, hermano, es porque somos pecadores,
Es por nuestra naturaleza que pecamos. Nosotros no debemos atrevernos. ¿Cuántos por ahí, cuando pecan, no le echan la culpa al diablo? Algunos, entonces ahora reformados, le echan la culpa a Dios. Dicen, bueno, es que Dios sabe, el decreto. Dios lo decretó, hermano. Dios lo decretó. Este pecado en el que yo estoy es para bien mío. Bueno, todo eso es verdad. Pero tu arrepentimiento es lo importante ahora. Tú pecaste. David, que conocía muy bien el decreto de Dios y conocía muy bien las estrategias del diablo, dice, contra ti solo he pecado. Él pecó. Y en el Salmo 32 dice, mientras caí se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Pero cuando declaré mi culpa, cuando declaré mi pecado, entonces nosotros debemos entender que somos nosotros los pecadores. Indudablemente hay una naturaleza pecadora en nosotros que heredamos de Adán. Ella persiste y fíjense, no podemos decir que nadie nos tentó. Aunque eso esté ocurriendo, nosotros somos atraídos y seducidos por nuestra naturaleza pecaminosa. Ese pecado que heredamos de Adán es el que nos hace pecar. ¿Ya? En Mateo capítulo 15, verso 19, nos dicen de dónde salen realmente los pecados. ¿De dónde salen los pecados realmente? No, cuidemos, una vez más, madre, mamá, digo madre, mamá o abuela, porque a veces es las que más recaen en este pecado, ¿verdad? No porque los hombres sean ajenos, o sea, libres de él, también los hombres caen en ello. Pero miremos esto, el pecado está en el corazón. Cuidemos de mirar a nuestros hijos pensando que tienen un corazón bueno, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, y por ahí sigue la lista. Entonces nosotros tenemos que saber, hermano, que la corrupción está por dentro. No es aquí, no es de los miembros, no es de este cuerpo, no, es desde adentro, desde el alma sale el pecado. ¿Usted recuerda el pasaje? Cómo estaban acusando a los discípulos de Jesús porque no se lavaban las manos. No se preocupe, lo que entra por aquí sale por la letrina. Y Jesús no está quitando importancia al ser higiénico, ¿no? Pero eso es importante, pero no es lo más importante. El hombre no es que se contamine de algo de afuera. Y eso es lo que está combatiendo Cristo. El asunto, como mucha gente piensa, no es el café o el azúcar o el alcohol, no, es el corazón. No es el internet, no es el teléfono, es el corazón. Del corazón. Jesús dice, para los discípulos no, lavarse las manos, para los fariseos lavarse las manos, para no contaminarse. Hoy en día no nos queremos contagiar con muchas cosas del mundo, porque no son las cosas del mundo el problema somos nosotros. Lo que sucede es que esas cosas del mundo nos atraen y son un problema para nosotros por nuestro corazón. Por nuestro corazón. Entonces, recordemos, es aquí donde está el mal. Es dentro de nosotros donde está el mal. No es fuera. A veces decimos, no me voy a relacionar con tal persona, porque tal persona me contamina. Hermano, no es tal persona la que te contamina. La contaminación tuya está en ti. Está en ti. Si no te puedes, hay personas que indudablemente son
una mala influencia. Hay personas de las cuales Dios nos dice que nos separemos de ellos, pero para castigo de ellos. No porque nos pueden contagiar con su maldad, pero es castigándolos a ellos. Separémonos de ellos para que ellos no piensen que nosotros para que no piensen ellos que son cristianos, igual que nosotros, y que nosotros le estamos pasando la mano y que todo está bien. ¿Ya? Pero no porque para nosotros sea eso un problema. Fíjense que Jesús, cuando ora por nosotros, al Padre, por sus discípulos, dice: Señor, no los quites del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Y Pablo, luego escribiendo sobre la misma verdad, le dice: yo no les digo que se separen de aquellos que son pecadores y ladrones, porque de lo contrario tendrían que ir del mundo, sino de aquellos que, llamándose hermanos, son ladrones, fornicarios, etc. De eso sí debemos separarnos, pero por castigo de ellos, para castigo a ellos. Entonces, entendamos, hermanos, los malos somos nosotros. El mal está en mí, dentro de mi corazón, del corazón del ser humano. Salen los homicidios, salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los robos o hurtos, salen los falsos testimonios, salen las blasfemias, salen de aquí, del corazón. ¿Recuerdan lo que decía Jeremías? Engañoso es el corazón y perverso. Porque engañoso es el corazón y perverso. Sí. Bien, estamos hablando de verdades tristes. El mal está en nosotros, no el bien. Ahora, ¿puede permanecer ese pecado en el cristiano también? ¿Permanece ese pecado de la misma manera en el cristiano también? Vamos a verlo en lo que yo considero. Ustedes recuerdan que hay un párrafo de la confesión que es el que más me gusta, es el capítulo anterior, es el 5 del 5. Bueno, el 5 del 6 es el más triste de todos los párrafos de la confesión, considero yo, y es este que vamos a ver. Esta corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y aunque dicha corrupción sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, aún así, tanto esta corrupción de la naturaleza como sus primeras pasiones son verdadera y propiamente pecado. O sea, nadie diga que porque ya yo soy cristiano yo nunca peco. Eso no es pecado. No, sí pecas. Sí es pecado. ¿Saben, Cárdenas? Hay un tipo de no sé si llamarle iglesia de eso, pero déjenme decir que habían creyentes en ella. Hoy la membresía de Iglesia Bíblica en Cárdenas, hay hermanos allí que eran parte de esta iglesia, que decían que ya los cristianos no pecan, que ya en Cristo ya no hay pecado. ¿Y cómo es eso? Ellos miraban ahí Romanos 7 y 8 de una manera tan rara, que ya ellos eran perfectos en Cristo y que no había un pecado, ¿verdad? Y real en el cristiano, que ya los cristianos, una vez que son cristianos, ya no pecan. Y fíjense, es una cosa muy rara, porque eso los llevaba a ser no descuidados con el pecado, más bien eran moralistas. Sin embargo, defendían a capa y espada que no hay pecado. Ellos decían que voluntariamente nunca un cristiano pecaba, que eran pecados esos involuntarios. Hermanos, eso no es cierto. Cuando un creyente peca, es pecado. Aunque esos pecados sean perdonados, aunque esos pecados sean cada vez más martirizados o muertos o asesinados en Cristo Jesús, cada vez un creyente debe ir santificando su vida. Dios va perfeccionando la obra, pero la realidad es que un creyente sigue pecando
desgraciadamente, digo, lo peor, que la peor verdad que nos ha tocado vivir, que no le tocó vivir, como por ejemplo aquel dichoso ladrón al lado de la cruz, al cual yo envidio. Todos no tienen esa dicha, convertirse y partir con el Señor, nunca más luchar con el pecado, nunca tuvo que luchar contra el pecado. Ese pasó de esclavo del pecado a libre del pecado y vida eterna. Ya, pero esa dicha no la tienen todos. No, todos los que nos hemos convertido y hemos tenido que vivir largos años siguiendo a Cristo, tenemos otras dichas que no tuvo ese ladrón, sin duda. Tenemos otras dichas que no tuvo ese ladrón. La dicha de ver a nuestro Señor peleando nuestras batallas y venciéndolas. Amén. Quizás la dicha de ser derrotado en una batalla, pero levantado y seguir peleando, levantado por el Señor de misericordia, de bondad. Gloria a Dios. Cómo nos levanta, nos venda, nos cura nuestras heridas y sigue adelante con nosotros y sigue siendo nuestro Padre y no se avergüenza de nosotros. Amén. Y nos lleva después a vencer esas mismas batallas y a ganar la guerra. Bueno, pero realmente es es algo triste saber que vamos a tener que seguir luchando contra el pecado. Hermanos, porque un verdadero creyente realmente odia el pecado. Realmente, cuando peca, es lo más terrible que le puede pasar. Lo más terrible que le pueda pasar no es quedarse sin comer, es pecar. Lo más terrible que le puede pasar no es no tener dinero, es pecar. Es lo más terrible que le puede pasar a un verdadero creyente. Pero es una realidad que tenemos que aceptar. Es como vivir con madurez. Yo creo que es un infante ignorante el que dice, no, ya no hay pecado. Hay que decirle, ven mismo, crece, mira, sí hay pecado. Y sí vas a tener que seguir peleando contra él y peleando fuertemente. Contra él. Entonces, lo primero que dicen los autores de la confesión es que el pecado permanece en los regenerados. Dice así, esta corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y eso es cierto, más cuando tú miras a Romanos capítulo 7, versículo 18 al 23, no sé cuántos han leído este texto interpretándolo de una manera equivocada, porque usted sabe que hay muchas tendencias. Bueno, Dios premió a los que vinieron temprano, así los que no llegaron tan temprano no son tan premiados y cogieron un poquito de agua. Ahora está terminando. Entonces, nosotros, los que estamos aquí, que somos más fieles que ustedes, les saludamos secos. Vinimos bajo un sol radiante. Mira, tú como si no estás mojado. Yo vine resguardado con capas, nada más. Llegaste a tiempo de cerrar la puerta, de que se abriera el agua de arriba. Bueno, no, ustedes tienen tantos pecados como nosotros, así que de eso estamos hablando aquí. Aunque no sean los mismos, en el mismo momento, en el mismo lugar, pero tenemos todos pecados. Dice, hermano, ustedes saben que hay muchísimas posiciones en relación a este pasaje, pero créanme, nosotros tenemos la posición correcta. Bueno, ¿qué maestro no dirá eso, no? Todos dicen lo mismo. Pero hermano, a ver, yo no tengo que hacer mucha defensa para darme cuenta de que es lo mismo. Primero, ¿qué cosa es Romano? Una carta. Aquí no hay ningún tipo de alegorías. Cuando Pablo en una carta va a hacer una alegoría, lo dice. Es como esto, es como Agar en el monte tal. Por favor, aquí está hablando clarito. Aquí Pablo está diciendo lo que él es. Y Pablo era Pablo ya
ya era Pablo, ya era el apóstol Pablo quien estaba escribiendo. No es que él estaba hablando de cuando él no era cristiano, todas esas sandeces que dicen los que interpretan equivocadamente este pasaje. No, Pablo está hablando de él, de su vida. Él no está hablando de una suposición o de cuando él estaba en otra vida, no, ni en otro momento. Él está hablando de él. Y él dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en otras palabras, en su naturaleza heredada de Adán, ¿verdad? No mora el bien. Los falsos intérpretes dicen, no, ahí él está hablando cuando él era un pecador. Ven acá, y a Pablo entonces, él no tenía carne y siempre en él moraba el bien. No, Pablo está hablando de su realidad. No mora el bien. Y déjenme decirle que ahí, dentro de esos falsos, están los adventistas del séptimo día. Ustedes van a ver, mira, ustedes quieren notar una secta falsa o doctrina falsa, pónganse a hablar de estos pasajes claves. Todos tienen interpretaciones erradas en pasajes claves de la Escritura. Y esto es un pasaje clave de la Escritura. ¿Usted sabe eso? Sí, hermano. A ver, volvemos a nuestro hermano Wilmer. Romanos. ¿Por qué Wilmer dice hermano? Es un chiste interesante. Es un chiste interesante. ¿Por qué? En casi toda la confesión de fe. A ver, Wilmer, demuéstrame bíblicamente. Dame un pasaje de la Escritura donde se demuestre que el hombre es malo. Romanos. Él sabe que ahí hay algo. Lo que él está diciendo con eso, no solo que la confesión tiene muchos textos de Romanos. Él está diciendo con eso que en la carta de Pablo a los romanos se explican muchas doctrinas bíblicas. Hermano, no es que nosotros seamos romanistas. Usted ve a un arminiano poniendo su escudo y nosotros decimos, a ver, explícame Romanos 7 al 11. Explícame. A ver, dime. ¿Ya pasaste por Romanos 9? ¿Qué haces con eso? ¿Te lo guardas en el bolsillo, lo escondes o botas la hoja? No, rompes la hoja y la botas. Porque ahí habla claramente de elección sin condición. Y lo más bonito, elección para salvación, elección para condenación también. Entonces, a ver, ¿qué haces con eso? No, porque ustedes siempre sacan Romanos. No, es que no sacamos Romanos. El asunto, hermanos, es el siguiente. Aquí tienes toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero tienes cartas apostólicas que explican todo el Antiguo Testamento, que toman verdades importantes para el cristianismo y la explican. Entonces no me puedes explicar elección, salvación, predestinación usando Ezequiel. No me lo puedes explicar con Ezequiel. Puedes encontrar que en Ezequiel se le dice, oye, el hombre que haga esto es el que va a vivir. Claro, siempre ha sido así. Pablo lo dice así también. Tú tienes que hacer esto y esto, y Dios te lo va a exigir. Pero eso no quiere decir que cuando tú lo hagas, si lo hiciste bien, es porque Dios de antemano te escogió para hacerlo mismo. Déjame explicarte lo que estás haciendo. Tú hazlo, tú vive. ¿Y quién va a hacer? ¿Quién va a vivir para Dios? El que vive para Dios. ¿Quién es el que vive para Dios? El que realmente obra conforme a Dios. Lo pide en su palabra. Pero ¿quién hace eso? Aquel que Dios lo llamó a hacerlo. Aquel que Dios puso en él el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. Aquel que Dios salvó en Cristo Jesús. Le aplicó la obra de Cristo a su vida. ¿Y eso dónde se explica? En las cartas apostólicas. Amén. Y Romanos es una muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia en Roma era una iglesia importante, pero además donde había muchas, se habían entrado muchas falsas creencias y había que explicarle muchas cosas, y por eso tenemos hoy una carta tan importante como Romanos. Wilmer me va a matar. Va a decir, oye, pero tú siempre sacas a relucir. Bueno, si no lo hace Wilmer, lo hacen los padres que me están mirando aquí atravesado. Bueno, el asunto es que Pablo le explica a los romanos lo que en él es una realidad. Y él dice, porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Fíjese cómo él habla que eso es en él. No mora el bien, en su carne.
En Él, en su carne, hay una identidad en nosotros, una parte de nosotros que somos nosotros, pero que es nuestra carne, ¿ya? Y Él dice, en esa parte que somos nosotros, que no podemos quitar de nosotros, no mora el bien. ¿Oyeron eso? No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí también, pero no el hacerlo. Eso quiere decir que no mora el bien. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo pregunto, ¿a quién le pega eso? A ver, un no cristiano, porque a ver, ahí se paran los que interpretan mal este texto y dicen, ¿ves que él no era cristiano? Un cristiano no puede hablar así. ¿Y quién puede hablar así? ¿Un impío? Un impío no habla así. Un impío no quiere hacer el bien y cuando hace el mal, se goza haciendo el mal. No es que no lo quiera hacer. A lo mejor no quiere matar a alguien, pero como lo odia. ¿Y se arrepiente de odiarlo? No. ¿Él quiere dejar de odiarlo? No. ¿Está más bien con eso? Cuando adultera, él no quiere adulterar, no, si él sí quiere adulterar. Y él se goza y está esperando la próxima oportunidad para hacerlo. Él puede pensar, esto me puede costar el divorcio. Y porque es un perjuicio o algo malo para él, fíjense, porque él es el centro del universo. Como puede venir el divorcio y la separación de sus hijos, y él sí quiere estar con sus hijos y con su esposa, quiere permanecer en ese estado de que todo el mundo lo mire bien, y que porque él es el centro del universo, él puede decir, yo no tenía que haber hecho eso. Pero si se le da la oportunidad otra vez, lo hace otra vez con mucho gusto. Entonces, yo pregunto, ¿a él le pega esto? Dice, porque el querer el bien está en mí. No, el querer el bien está solo en los creyentes. El querer el bien está solo en los creyentes, pero no en hacerlo, dice, porque no hago el bien que quiero, el bien él quiere hacerlo, sino el mal que no quiero. Un inconverso puede decir que él no quiere hacer el mal, no, él quiere hacer el mal. Esto es un cristiano hablando, hermano, no le quepa la menor duda. Es Pablo hablando, no es otra persona que Pablo, tal y como era el apóstol Pablo. Y sigue diciendo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo que él no es responsable del mal que hace. No está diciendo eso. Él está diciendo que lo que más tiene que ver con su identidad es lo que es en Cristo, que lo que es de la naturaleza pecaminosa. Pero él sabe que es responsable de lo que hace. Solo que él está diciendo, yo soy responsable, pero realmente es la naturaleza pecaminosa que mora en mí todavía la que es totalmente responsable de eso. Pero ese mal está en él y él lo reconoce aquí arriba. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mí. O sea, él está diciendo, es el pecado que mora en mí, pero es en mí. ¿Ya? Bien. Así que queriendo yo hacer el bien, eso lo puedo decir solo un cristiano, hago esta ley, que el mal está en mí. Sí, hermano. Nosotros no podemos ignorar esa verdad triste. En todo verdadero cristiano todavía hay mal. Debemos reconocer eso. En todo verdadero cristiano todavía hay mal. Porque según el hombre interior, y ahora está haciendo una separación interior, me deleito ¿en qué cosa? En la ley de Dios. ¿Quién es ese hombre interior? Es el nuevo hombre, es la nueva naturaleza que le damos en Cristo, es el producto de la regeneración, es ese hombre interior. Me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, fíjense, en todo verdadero cristiano hay una guerra interna. Y es una verdadera guerra.
En todo verdadero cristiano, nota para el final. En todo verdadero cristiano hay una guerra interna. Sí hay el bien, mora el bien en él, pero también mora el mal en él. Y ambos se oponen entre sí. Dice Gálatas, dice Pablo a los Gálatas, para que no hagáis lo que quisierais. Hay esa lucha interna en los verdaderos cristianos. En un no cristiano no hay esa lucha, hermano. Sí puede haber la lucha de no voy a matar a fulano, no voy a adulterar, pero ¿cuáles son las conclusiones? Yo no puedo matar a fulano, porque si yo mato a fulano, ¿cuántos años presos me van a meter a mí, a este ídolo? Este ídolo no puede vivir preso. ¿Cómo yo voy a...? No puedo hacer eso. ¿Entiendes? Pero no está pensando en el daño que va a hacer al matar a una persona. Igual cuando se enfrenta al adulterio, igual cuando se enfrenta al hurto, no voy a robar porque se imagina, es por no hacerle mal al prójimo o por no honrar la ley, no por deshonrar la ley de Dios. No. Porque él no le conviene. El bien no está en él, el mal sí. Entonces esa lucha interna que nosotros, que en un verdadero creyente sí hay, en un verdadero creyente sí hay esa lucha interna, nosotros debemos saber que esa lucha va a permanecer mientras estemos aquí. El apóstol Pablo, ¿qué tipo de creyente santificado era? ¿Habrá uno de nosotros que llegará a ser como él en ese tiempo? Seguro que no, probablemente no. Sin embargo, en él decía, hallo esa ley todavía en mi mente, que se revela contra la ley de mi mente. Hallo esa ley, que el mal está en él. Fíjense lo que dice Eclesiastés 7:20, que citaba Joel el domingo pasado. Eclesiastés 7:20 dice entonces una verdad que tiene más que ver con esto que estamos estudiando hoy. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Yo recuerdo, siendo pentecostal, que había un hermano en nuestra iglesia que venía de las asambleas de Dios. Y ese hermano siempre me estaba haciendo cuentos. Bueno, a ver, primero, aquí había un hermano que era pastor en una iglesia de las asambleas de Dios, que la mayoría de los feligreses de esa iglesia pensaban que él era alguien santo que nunca pecaba. Sí, cuando yo llegué a este pueblo hace 22 años, lo que se creía, o sea, había un bando que decía que era un pecador y que era un falso maestro. Había un bando dentro de la iglesia de las asambleas de Dios pentecostal que decía, no, ese hombre es un falso profeta, etcétera, etcétera. Pero había otro bando que decía, ese hombre es santo y nunca peca. ¿Así? Bueno, venía un hermano, bueno, no es un hermano, pero de hecho está en el mundo hoy en día, una persona que era miembro de nuestra iglesia en ese tiempo, que parecía ser un cristiano, y él siempre tenía cuentos de personas, de pastores de las asambleas de Dios que eran santos y no pecaban. Y recuerdo que un día viene haciendo un cuento, tenía un cuento hablando de un pastor en tal pueblo de no sé qué lugar, en Pinar del Río, qué sé yo, en la isla de la Juventud, qué sé yo, que era un hombre tan piadoso, pero tan piadoso, que él no tenía relaciones sexuales con su esposa, porque él era totalmente santo. Eso es horrible. Eso es horrible porque la Biblia categóricamente habla y dice que eso es doctrina de demonios. Enseñar que tener relaciones sexuales en un matrimonio es pecado, que no hay que casarse, que eso es, bueno, eso. Entonces, hay que recordar que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso no existe. No existe. Ni Paul Washer, ni John MacArthur, ni Suge Michelin, ni nadie. No hay tal cosa como grandes hombres de Dios. Como algunos dicen, no, porque esos siervos del Señor, ese hombre de Dios, esa hermana. No, fíjense de eso, hermano. Como diría el propio Paul Washer, que
que es un hombre usado por el Señor, dice lo que hay es hombres débiles que Dios usa y se glorifica usándolos. Hombres bien débiles que conocen su debilidad, y porque conocen su debilidad dependen del Dios que es fuerte, y entonces ellos tienen la apariencia de ser fuertes, pero porque son débiles y reconocen que son débiles. Entonces recordemos, no existe un hombre ni una mujer en la tierra, mientras esté en la tierra, que haga el bien en un café, que eso no existe. Y primera de Juan 1:8 nos dice eso categóricamente, ¿verdad? Primera de Juan 1:8, categóricamente, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos. De hecho, a nosotros mismos somos los primeros engañados, y la verdad no está en nosotros, porque sí tenemos pecado. O sea, nunca nadie puede decir, eso lo dijo el apóstol Juan, siendo un anciano y siendo un hombre piadoso. Sin embargo, él podía decir, no podemos decir que no hay pecado. Y bueno, la última verdad que se resalta en este último párrafo, párrafo 5 del capítulo 6, dice, y aunque habla de la esencia de la permanencia de la corrupción, dice, y aunque dicha corrupción sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, aún así, tanto esta corrupción de la naturaleza como sus primeras pasiones son verdaderas y propiamente pecado. Fíjense, noten algo importante aquí. Dicen que esa corrupción es mortificada en Cristo, ¿verdad? Y es perdonada también. Eso es verdad. Hermano, eso es verdad. Todos los pecados de los cristianos son perdonados en Cristo, y también son mortificados. Eso es una gran verdad. Ahora, tanto esa corrupción, tanto de la naturaleza como sus primeras pasiones, escuchen, los deseos pecaminosos, las primeras pasiones, como el pecado, la acción propiamente, son pecaminosas. ¿Oyeron? Es importante que nosotros entendamos eso. El pecado no es cuando nosotros matamos. Desde que estamos odiando, estamos pecando. El pecado no es cuando nosotros adulteramos. Cuando estamos codiciando, ya estamos pecando. Y en ese sentido, déjame decirle, el pecado no es solamente cuando tú estás mirando a una mujer y codiciándola, o a un hombre y codiciándolo. Cuando tú estás pensando, aunque no lo tengamos delante, y usted se recrea en ese pensamiento, usted está pecando. O sea, por eso los autores de la confesión dicen, sus primeras pasiones son pecados. Vamos a ver esto en Romanos nuevamente. Wilmer tenía razón, Romanos. Y vamos a Romanos 7 nuevamente. Ahora por los versos 24 y 25. Dice así: miserable de mí, el apóstol Pablo enfrentado a la verdad de que el pecado mora en él. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, hay una realidad, el pecado está en él y lo lleva a pecar verdaderamente. Pero él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Si ando en la carne, en los deseos de la carne, voy a pecar. Pero si yo ando siendo guiado por Dios, es lo que él trata en el capítulo 8. Si ando guiado por el Espíritu de Dios, voy a vivir en victoria sobre el pecado. La carne siempre nos va a llevar a pecar. Pero fíjense, hay un grito de victoria aquí en medio de la tristeza. Miserable de mí, dice, doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Solo Cristo nos libra de la maldición del pecado, de la atadura del pecado, del poder del pecado. Cristo nos libra. Por eso mirando a Cristo es que podemos ser, solo mirando a Cristo podemos ser salvos del pecado, podemos
estar seguro que vamos a ser liberados de este cuerpo de muerte, vamos a ser liberados de este cuerpo de muerte. Estamos siendo liberados ya y vamos a ser totalmente liberados. Amén. Amén. Y Gálatas 5:17 no podía faltar, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahora aquí se introduce un tema interesante, y es el hecho de que se pone espíritu, ¿cómo? Con mayúscula. Y un poco que ahora se nos añade que la lucha no es solamente entre la naturaleza pecaminosa que está en nosotros y la naturaleza regenerada que está en nosotros, sino que es entre la naturaleza pecaminosa que está en nosotros y la naturaleza regenerada que está en nosotros, pero donde el Espíritu de Dios mora, la fortalece, la equipa para vencer. Entonces es más bien una guerra entre el Espíritu de Dios que está en nosotros, morando en nosotros, ¿verdad? Esa lucha es ahora dentro de nosotros, pero es entre el Espíritu de Dios guiándonos a hacer el bien a nuestra naturaleza regenerada y la carne. Por eso vamos a ver que esta lucha siempre va a existir, y mientras esa lucha existe, recuerden que a esto le antecede que manifiesta son las obras de la carne, ¿no? ¿Qué son las obras de la carne? ¿Antecede o le precede? Sí. Sí, el 22 es el fruto del espíritu. Adulterio, Le antecede. fornicación. Entonces, manifiestas son las obras de la carne, que son todas esas cosas. Un creyente puede caer en todas esas cosas. Hasta blasfemia, herejías, porque son obras de la carne. Ahora, nosotros no tenemos que caer en todas esas cosas, ni nos va a dominar todas esas cosas, porque hay esta lucha en nosotros. Un verdadero creyente, ahí está lucha. El Espíritu de Dios está ahí para pelear. Pero nosotros debemos entender, hermanos, que es una realidad el pecado, en el creyente. No podemos ignorar eso. A esa lucha va a existir siempre que estemos en este mundo. Siempre que estemos en este mundo. Es una verdad triste, pero es una verdad que debemos reconocer. No podemos ignorar esa verdad. No hay mejor manera de terminar esta gran verdad, triste verdad, pero verdad, que mientras estemos en este mundo, el pecado va a estar. En los regenerados permanece el viejo hombre, permanece la naturaleza pecaminosa, aunque tengamos cosas del cielo, aunque tengamos cosas, y aunque no sea nuestra naturaleza exactamente igual a la de un impío que nunca puede hacer el bien. Ahora un creyente puede hacer el bien, tiene el Espíritu de Dios, puede agradar a Dios. Sin embargo, permanece el pecado en nosotros, no como un inconverso. Ahora hay una lucha, y en esa lucha está el Espíritu de Dios. O sea, hay victoria sobre el pecado, pero permanece el pecado. Si esa verdad te agobia, tú tienes que hacer lo mismo que Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloria doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y si usted sigue leyendo, usted va a encontrar que más adelante dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esos mismos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme a Cristo. Amén. Padre, gracias damos por esta verdad de tu palabra que hemos recordado, Señor. Una verdad triste, pero una verdad que nos hace anhelar ese momento en que tú aparezcas y que no tendremos ya más nada que ver con el pecado, en que tú completarás la obra de salvación en nosotros. Amén. Ven ya, Señor Jesús. Amén. En Cristo te lo imploramos.
Amén. Amén.